Son las 7 de la mañana con 8 minutos y estamos comenzando a revisar lo más importante de la última jornada aquí en Mesa Central, Porto de Tercer Radio y también por Instagram Live, donde se va a unir Angélica Bulnes en un momento más. ¿Cómo estás, Angélica? Buenos días. Te escucho súper lejos. Esa es la verdad. Ahí sí, pues. Ya, ahí te acepté para que empecemos a repetir en Instagram Live en conjunto con Angélica Bulnes esta parte de lo más importante. ¿Ya pareciste cómo estáis? Muy bien, acá pensando en cuándo ir a hacer la vuelta a clases. Uno de los temas del No, momento. no antes de junio, dicen, según la recomendación de la Mesa Social COVID-19, ¿no? Mira, yo creo que por lo que estuve averiguando, la vuelta a clases no tiene fecha por el momento. O sea, no es que tenga una fecha tentativa, no, no hay fecha. Va a ocurrir No en hay algún cómo. momento, va a suceder, pero no antes de que se produzca una baja en los contagios. O sea, el panorama cambió bastante desde la semana pasada en que estábamos como más o menos estabilizados. Entonces, mientras no empieza a haber una baja en los contagios, es bien difícil empezar a hablarle a la gente de que devuelva a los niños a los colegios. Sí, Lo que sí tiene que totalmente. haber es un plan, lo que sí tiene que haber es un plan para que cuando sea que eso ocurra, bueno, haya un diseño sobre cómo va a ocurrir, porque hay un montón de decisiones al respecto que tomar. ¿Quiénes van a volver primero? Si va a ser por comuna, va a ser por ciudad, van a volver los niños grandes, van a volver los niños chicos. O sea, hay harto en lo que pensar y en eso es lo que se está trabajando. Se está haciendo un plan para pensar en la marcha. Y entonces ahí la tercera, por ejemplo, cuenta que se están analizando varias propuestas y que la mesa social COVID-19 le pidió a varios de los expertos de las universidades asociadas que pensaran en eso y le entregaron una propuesta el 24 de abril. Y entre otras varias cosas, esta propone entregar una señal clara de que no va a haber repitencias posterior a la crisis sanitaria. Porque Ah, acá, mira, nadie lo va a decir muy en público, pero la verdad es que el principal objetivo eh, con la educación remota, más que los niños aprendan demasiado, es que no se retrasen. O sea, que no pierdan lo que habían aprendido, sino que logren al menos consolidar con lo que ya venían. ¿Por qué? mm, Porque la educación a distancia es más difícil y además acrecienta mucho las brechas en términos de que ya, si tú pero tienes más acceso, tienes más disponibilidad de adultos al lado tuyo para poder ayudar a los niños o no, si son más sí, chicos, si claro. son O más sea, grandes, son más autónomos. hay unos que tienen más oportunidades que otros y los más grandes tienen muchas más facilidades que otros. Pero la pregunta es si no estamos dando por votado todo un año Bueno, para toda es esta uno de los generación, debates, digamos. Es es uno de los complicado. debates. Lo que Ahora, en pasa España se hizo lo mismo, pero los agarró sobre el final del año escolar, digamos. es que eso es lo que pasa en todo el hemisferio norte, que ya llevaban buena parte del año, llevan la mitad del año hecha. Ahora, es Claro. posible que nosotros tengamos la segunda mitad del año en regla, Ah, puede ser, con clases ¿ya? presenciales. Con clases presenciales. Entonces, o sea, así como nosotros partimos como sin trabajo hecho, bueno, puede ser que terminemos el año mejor, pero eso es incierto. Lo que sí se está creando, por ejemplo, esta mesa social también propone crear un currículum de emergencia, en lo que está trabajando el Mineduc y que apuntaría a trabajar con mayor intensidad las habilidades claves de cada asignatura, más que tanto conocimiento. Y además los expertos sugieren flexibilizar el decreto 67 del Minedu que establece las evaluaciones escolares para proponer criterios de promoción en base a evaluaciones formativas. Yo ayer estuve, porque te voy a contar del RATAC, como de las experiencias internacionales, de cómo ¿Ya? está funcionando la educación a distancia. Y el tema de las notas es bien distinto país a país, porque también son culturas. Nosotras tenemos una cultura como muy vinculada como a la nota. Hay países donde, por ejemplo, en Noruega, a los niños no les empiezan a poner notas hasta séptimo básico. Ah, O, por vaya. ejemplo, en Ah, Nueva ok. York se decidió que se va a utilizar solamente el criterio logrado o no logrado. Ya. ¿Verdad? O sea, no, lo que había ¿Pero tenía varios, eso por la epidemia sí, o no? Ah, eso ya, por la ya. epidemia, que tenía varios directores de colegios tostados porque decían el logrado o no logrado no considera el lo hiciste súper bien, el excelente, el puedes más. Mm. Bueno, Sí, pero son es súper decisiones muy, muy, complicado, ¿no? muy Sí, difíciles. sí. Bueno, y lo que está proponiendo el Consejo Asesor es que sea cuando sea la vuelta a clase, porque la mesa social dice, no pensemos a esto hasta antes, hasta al menos hasta junio, pero el Consejo Asesor está proponiendo que sean
2 semanas de bajas sostenidas de contagio, Eso es y claro. ahí recién se determina una fecha. Y yo creo que va a ser, la verdad es que tengo toda la impresión de que esto va a ser más o menos así. O sea, cuando se empieza a dar una baja de contagios, se va a anunciar, cuando ya haya varios días de baja de contagios, se va a decir, bueno, entonces en 10 días más, en una semana más, los niños vuelven al colegio. Y además, por supuesto que no vuelven a nivel nacional, van a partir por las zonas donde no ha habido contagio. Eso te iba a decir, que lo más probable es que no se imponga, que se imponga la tesis del ministro de Salud, digamos, que es el que quiere que vuelva por comunas, que las comunas más limpias, entre comillas, estén volviendo antes, digamos. Mira, para ser justa, el ministro de Educación siempre ha tenido esa misma idea de que esto no va a ser de un día para otro, va a ser gradual y va a ser por zonas. Mm. Así que, Ya, está bien complicado. Ya, pero ahí está. Sí, yo tenía la confusión, pensaba que la mesa social había propuesto las dos cosas, pero la mesa de expertos, que es la de los epidemiólogos, por decirlo claro, así, dice 2 semanas con contagios a la baja, baja y ahí podemos empezar. claro. No Y, antes que eso. y Y la la mesa mesa social social, dice que no repita nadie para empezar. exactamente, y una serie de medidas para lograr como bajar las ansiedades también de los padres con respecto a esto y de los niños. Ya. Oye, son las 7 de la mañana con 14 minutos. Revisamos lo más importante con Angélica Bulnes acá en Tele3 Radio y también en Instagram Live. Angélica, a propósito de niños, ha provocado harta desazón la renuncia de Susana Tonda a la dirección del Sename. Fue bien inesperada. Sí. Ya, pero lo que pasa es que la directora del Sename renunció ayer en medio de dos situaciones que se han dado: las críticas por las denuncias de abuso en un hogar en Hualpén y un fallido convenio entre la ANI y la agencia y el propio Sename, en que se supone que iban a compartir información que se firmó en febrero. Y entonces ella ayer mandó una carta, un comunicado a los funcionarios del Sename que dice: dado los acontecimientos de los últimos días, me ha quedado claro que no cuento con la confianza de mi jefatura directa, lo cual es imprescindible para ejercer un cargo como este, más aún considerando los tremendos desafíos en los que estamos empeñados. Y agregó que entendía que era posible tener opiniones técnicas distintas, cometer errores, pero que no le había sido posible aceptar que se insinuara una duda pública, por pequeña que sea, respecto de su intención en la búsqueda permanente del bien superior de todos los niños y las niñas. Entonces, primero, este convenio que se firmó en febrero entre la ANI y el Sename, que generó una pugna entre básicamente Interior y Justicia. Y finalmente, después de muchas críticas, incluso un recurso de protección que presentó la Defensoría de la Niñez, Justicia desechó el convenio. Entonces ese fue un primer punto en que la directora se sintió como que le quitaban el piso, pero además Claro. cuando apareció esta denuncia de presuntos abusos sexuales en un hogar en Hualpén, ella defendió la idea de que los niños no habían sido trasladados porque dijo, no puedo trasladarlos a la rápida, una medida que podría dejarlos en mayores condiciones de inseguridad, pero el ministro de alguna manera criticó que no se hubiera producido el traslado. Entonces, nuevamente, esto ocurrió la semana pasada, nuevamente sintió que se quedaba sin piso. El ministro de Justicia, que es su jefatura directa, Hernán Larraín, reconoció que podía haber habido diferencias técnicas con respecto a algunos aspectos, pero lamentó mucho su salida y recalcó que nunca se había puesto en duda que ella estaba tratando de proteger al máximo los niños. Susana Tonda además se entiende que era muy cercana al presidente Piñera, que contaba con su confianza, entonces ha causado como cierto impacto y desazón su salida, y desde la institución explicaron que interinamente va a quedar como directora suplente la actual jefa del departamento jurídico, que es Denise Díaz. Sí, es complicada la situación, porque Susana Tonda además había llegado a hacer unas reformas bien profundas, había pasado los primeros 2 años, había pagado hartos costos, y ya los había pagado, y ya había superado todas las principales barreras, particularmente una relación bien compleja con los funcionarios del Sename, porque estaba proponiendo reformas importantes en términos de esa funcionalidad, y bueno, ahora se termina yendo, y de alguna manera queda en entredicho todo el panorama legislativo y de reformas que había llevado adelante Susana Tonda estos 2 años. Entonces es bien complicado. De repente, claro, palabras más, epítetos más, adjetivos más altisonantes que otros, pero en la práctica, claro, da la impresión de que se dejó caer una persona que estaba haciendo algo más o menos bien en un área particularmente sensible y antes abandonada. Entonces es complejo el asunto, Sí, ¿no? es bien Oye, a difícil. propósito de personas a cargo de servicios públicos, 7,18, Sergio Mico sigue dando que hablar, ¿ah? Hoy día recibe apoyo de dos personas que
que algo entienden del asunto. Hay una columna de nuestro Daniel Mansuy, digamos, que es columnista acá en Tele 13 Radio. Hay una columna en la página A2 del Mercurio defendiendo la tesis, es muy interesante, además porque le hace una crítica a la izquierda por literalmente dice porque no se da cuenta de las cosas que defiende, porque defiende un cierto individualismo cuando critica a Sergio Mico, porque le critica la frase de que no hay derechos sin deberes, digamos. Y sería la izquierda la que menos debería criticar ese tipo de frases porque precisamente le interesa lo colectivo, digamos, le interesan los deberes que todos tenemos con las sociedades políticas, digamos, con las sociedades colectivas. En fin, entonces y dice, eso es parte del extravío, digamos, de la izquierda. Dice Daniel Mansuy que no es precisamente de izquierda y por eso lo piensa de esa manera. Pero también Ricardo Brodsky, exdirector del Museo de la Memoria, que ha tenido otras intervenciones en este mismo sentido, defiende a Mico diciendo que es evidente que Sergio Mico no cree que uno tenga que cumplir una especie como de deber para que le defiendan un derecho, porque si no, no estaría defendiendo gente que cae presa durante, por ejemplo, las protestas después del 18 de octubre, digamos, porque evidentemente es gente que no cumplió con la ley, pero igual tiene derechos, digamos, y de eso se preocupa no solo Sergio Mico como presidente, sino también todo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que eso hace absolutamente artificiosa y absurda, falaz incluso, esta polémica entre 5 de los consejeros del instituto y Sergio Mico por una entrevista que dio al diario El Mercurio el fin de semana. Además hubo reunión del consejo ayer del instituto, están bastante divididos y Carlos Frontaura, uno del ex decano de Derecho de la Católica, digamos uno de los consejeros que viene más bien del mundo de la derecha, dijo que la declaración que habían hecho 5 consejeros que vienen más bien del mundo de la izquierda contra Mico era una felonía, literalmente, una ofensa que no tenía nombre. Así que estuvo bien agitado el Consejo ayer del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero Sergio Mico no se retractó de sus declaraciones. No, a diferencia de otras veces. Claro, exactamente. Otras veces sí lo he hecho. Esta vez pareciera como que está decidido en que más bien la declaración fue un poco como sacada de contexto, mal utilizada. Pero él defiende su punto. Claro, claro. Dice yo estoy de acuerdo con lo que dije, digamos. Exactamente. No puedo retractar. No ha A cambiado de diferencia opinión. de que él tuvo un apretón muy fuerte, yo diría que a finales de octubre, principios de noviembre, cuando en un episodio de Mesa Central, él dijo que él consideraba que no había violación sistemática de los derechos humanos y se tuvo que retractar 24 o 48 horas después, digamos, Claro. precisamente por presión del Consejo del Instituto de Derechos Humanos. Entonces, en este caso, él no ceja y además afirma que jamás se refirió a los derechos humanos, digamos, que se refiere a los derechos en general, digamos, y Claro. que en general A los suelen estar derechos asociados a comunes. ciertos deberes. Exacto. Bueno, así está. Bueno, el INDH viene bastante tensionado hace tiempo. Sin duda, 7 de la mañana con 21 minutos. Revisamos lo más importante de la última jornada. ¿Qué más, Angélica Bulnes? Bueno, hoy día entran en cuarentena Antofagasta, Mejillones, Cerrillos, Quilicura y Recoleta, hoy día en la noche, o sea, a partir de mañana amanecen con cuarentena total, y a eso se suma la mitad de la comuna de Santiago que había salido de la cuarentena total hace un par de semanas. Esto significa que cerca de 3 millones de personas en el país van a quedar bajo este régimen, con medidas bastante restrictivas, por ejemplo, 7 permisos para poder salir a hacer compra y trámite, y que es la mayor cantidad de gente desde que empezó esta crisis. Y esto alcanza por primera vez a lugares emblemáticos como La Vega. La Vega no había entrado, Recoleta siempre había quedado excluida de las cuarentenas totales. Y ayer, como suele ocurrir en las zonas donde van a entrar en las próximas horas en cuarentena total, La Vega se llenó de gente que partió a comprar. Este es el principal mercado de abastecimiento de alimentos que hay en la ciudad. Y va a seguir funcionando, eso es importante aclarar, pero va a seguir funcionando con muchas más restricciones, o sea, controles de temperatura, controles en los accesos, se va a fiscalizar más el uso de mascarilla, y además, por ejemplo, la subsecretaria de Prevención del Delito contaba que se estaban llegando a ciertos acuerdos con la municipalidad y el funcionamiento va a ser puesto por medio, o sea, un día funcionan los puestos, digamos, por ejemplo, impares y el otro día los otros que no pudieron atender el día siguiente, para poder mantener la distancia social. Porque la Vega es bien apiñada. Yo te contaba que el sábado, realmente estaba muy llena, como empezó a imperar este como sensación de nueva normalidad, estaba bien llena y hasta los propios locatarios decían, esto se nos está escapando de las manos, hay demasiada gente. Sí.
hay una foto en la tercera de hoy o en el Mercurio, no, no, me parece que en la tercera, que es bien impactante respecto del funcionamiento ayer, que Sí, estaba todo el mundo que la agolpado. gente se fue a operar. La Pues. gente se fue a Sí, operar antes de es entrar al cuartel. el equivalente a un supermercado, digamos. O sea, Exacto. es la misma lógica. Los supermercados están abiertos en cuarentena o siguen abiertos en cuarentena porque son esenciales, digamos, no los puedes Claro. cerrar. Y acá, bueno, van a tener que cerrar los locales que venden comida, así como preparada, los restaurantes, salvo para delivery, y además los ¿Ya? mayoristas, los que van a comprar para restaurantes, van a poder ir hasta las 10 de la mañana y después va a ir la gente, los ciudadanos comunes, y se le va a dar, por ejemplo, prioridad a los adultos mayores. Ahora, el cambio en la tendencia que se ha visto en los últimos días en términos de contagio también está llevando a los comerciantes a mirar con bastante más distancia la reapertura de locales, con más distancia que la que se miraba la semana pasada. Por ejemplo, además está la experiencia de la Pumanque, esta experiencia como fallida de que abrió, pero se decidió que no volvía a reabrir por el momento, que era algo que estaban mirando los malls en distintas partes con bastante atención, porque qué ocurría, qué pasaba en términos de opinión pública, si se lograban mantener las medidas de seguridad, qué tan fáciles, porque las medidas de seguridad son difíciles de implementar. Pero, por ejemplo, Falabella ya ha abierto 19 locales, todo fuera de la región metropolitana, y tiene pensado seguir abriendo varios más fuera de Santiago, y hasta ahora ha ido funcionando. Son 19 locales y creo que hoy día anunció 3 más, así que Claro. en ese sentido ellos están logrando abrir. Y con toda clase de medidas de seguridad. Me dice Ani Francisca que la foto de la Vega también está en el Instagram de la radio, ¿eh? Por si acaso. Está mucha gente, saludo a toda la gente que está integrándose, que está siguiendo esta transmisión a través de Instagram Live y que está comentando también todo lo que estamos comentando. Sí, y saluda a Doctor Luis nuestra Ani Cerda. Francisca, a la Anita que nos tiene el Instagram, pero tremendamente actualizado con las Ah, portadas, las fotos, todo. Ani Francisca es nuestra Anita. Nuestra, Nuestra Anita oye, Rojas. doctor Luis Cerda dice, ¿saben algo de restricción vehicular que se anuncia? No, no, no es que se anuncia, empezó ayer. Acá Empezó ayer, en claro. la metropolitana, 6 7 fue ayer, 8 y 9 los dígitos de hoy, para vehículos catalíticos anteriores al año 2011, septiembre del 2011. Esa es la situación, Luis No, Cerda. no supe de las fiscalizaciones ayer, pero estaba muy anunciada que iban a estar fiscalizando. Sí, no, y hay un grupo de alcaldes que está pidiendo que se suspenda para evitar que esa gente vaya, que la gente que tenga restricción vaya al transporte público, digamos, para Claro. no colapsarlo. Oye, lo más sorprendente de ayer, yo diría, 7,26, lo más sorprendente de ayer fue la pelea entre, ya directamente el gobierno y Cencosud por la ley de protección al empleo. El efecto Cencosud, lo podríamos Sí, llamar, porque tal cual. cambió totalmente la aproximación a la ley de la protección del empleo desde que el jueves pasado Cencosud informó que iba a distribuir el 80% de su ganancia de 2019 entre sus accionistas, mientras que en paralelo se sumaba a la lista de empresas que se acogieron a la ley de protección del empleo a través de París. Y entonces esto hizo que cambiara el tono del gobierno y de los partidos de gobierno en torno a modificar hacer una ley corta que modifique la ley de protección del empleo que se está viendo en la comisión mixta de trabajo y que la semana pasada tanto el Ejecutivo como los partidos del oficialismo habían rechazado, porque Claro, igual habían había rechazado avanzado los en la cambios. comisión de trabajo. ¿Mm? Mm. Habían rechazado los cambios, principalmente en relación con el reparto de dividendos y con otras materias, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, la idea ahora, a lo que se está abriendo el gobierno, es que se impida que las sociedades anónimas que se acojan a la ley de protección del empleo con hasta un 10%, o sea, más de un 10% de su planilla de empleados, repartan utilidades más allá del mínimo legal, que es el 30%, porque acá hay un mínimo por ley que hay que repartir, pero entre el 30 al 80 hay una diferencia grande. Entonces, lo que dicen es que repartan lo que tienen que repartir y no más que eso. Además, se abrió un debate sobre de que algunos diputados, empezando por el presidente de la Comisión de Mixta de Trabajo, Juan Pablo Letelier, es que sea retroactiva. O sea, que no puedan, que tengan que devolver la plata que repartieron o que no se Claro, reparta, por ejemplo. eh, que tenga que quedar solo en el 30%. Y desde Cencosud, el gerente general, que es Matías Videla, dijo que 7.731 personas que se encuentran contratadas por filiales de Cencosud se acogieron voluntariamente a la ley de protección del empleo y que ninguna de estas ha distribuido dividendos. Asimismo Claro, recordó, porque el ejemplo clásico es París, digamos, la claro, multitienda, que es una filial de Cencosud S.A., dice,
Y es esa filial la que se acogió a este proyecto para algunos de sus trabajadores, digamos, ¿no? Ese es Claro, el que ellos argumento. no han repartido dividendos y dice que los resultados de los dividendos corresponden no solo al año 2019, sino que las sociedades en los 5 países en que ellos operan, dice que ellos tienen 53.000 personas, de las cuales más de 45.000 están trabajando en nuestros distintos negocios. O sea, Cencosud se defiende, pero eso no ha impedido que el gobierno cambiara la mirada con respecto a esta ley corta que se está discutiendo en el Congreso. Sí, claro. Y ahora, lo que me sorprendió fue el tono, ¿ah? El tono del gobierno, porque ayer habló el presidente, habló el ministro de Hacienda, habló la ministra del Trabajo, y por ahí me falta alguno, pero la verdad es que prácticamente todo el gobierno habló de esto con Así distinto énfasis. es. El ministro de Hacienda fue muy duro, dijo Y que la era ministra del Trabajo inentendible esto que también. pasa. Y la verdad es que y la ministra del Trabajo anunció que esto se iba a tribunales, digamos. Entonces, la verdad es que Cencosud tiene un problema, más allá de su declaración, linda su declaración, pero no tiene sentido político. No hay ninguna mirada respecto del efecto político que tuvo un reparto de dividendos que resulta absolutamente disruptivo, digamos, respecto del clima de Sí, que opinión parece una pública. contradicción con las medidas que se están tomando. Sí, po, ese es el problema. Y eso llamó la atención desde el momento en que París anunció, la multitienda, anunció que parte de sus trabajadores se iban a acoger a la ley de protección del empleo. Desde ese momento esto está creciendo. Lo que pasa es que después creció y ya terminó de crecer con el reparto de utilidades que se anunció en la Junta de Accionistas de Cencosud S.A. Son las 7:30 de la mañana, estamos terminando. Y Seba Huerta pregunta a Angélica Bulnes, ¿cuál es la intervención de arte que tiene hoy Angélica Bulnes? Es que, mira, Instagram no me Esto da. se ve solo por Instagram Live, le digo a la Sí. gente que está escuchando. No, es una foto que tengo ahí atrás de Robert Duano, el típico fotógrafo, el del beso de París, ¿ya? Sí, Que es una de las del fotos más final de la reproducidas guerra. de la historia, pero esta es ¿Ya? una foto de una barra, de una novia como celebrando una barra, porque he pensado tanto, ¿qué va a pasar con las barras de los... ¿Vamos a volver a tener barras en los restaurantes alguna vez? Echo de menos la de Lomitz, yo, por ejemplo. Pero además, un gran tema es cómo lo hace la gente, cómo lo está haciendo la gente joven, la gente soltera, los separados, para pinchar en estos tiempos. Es una buena pregunta, es una buena pregunta. ¿Habrá citas virtuales? No sé, pero qué difícil. Qué difícil para toda esa gente. Aplicaciones de citas virtuales me soplan por aquí. Nuestra Pero productora está muy enterada de esto. creo que es un tema para las secciones para las revistas, las secciones de tendencia. Ah, dice nuestra productora que son sus amigas las que están muy No metidas. ella. No ella, es que bueno. Ya, Bueno, todo curiosa eso, situación. la intervención artística me llevó a reflexionar sobre las barras, dónde se encuentra la gente. Ya, está buena, está buena. Esto está un poco lejos, eso sí, ya no se alcanza a ver bien. Sí, a ver, Franco. mira, Se a ver, mueve Angélica Bulnes. Yo lo cuento a la gente que está en Tele 13 Radio. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Revisamos lo más importante de la última jornada y terminamos esta transmisión. Dice Nancy Albor que pinchan igual, que salen igual, que no les importa el coronavirus. Que así son nuestros jóvenes. bueno, es una variable. Posible. Bueno, hubo varios que fueron a Maipú, probablemente a pinchar, algunos de Claro, ellos. justamente. La fiesta. Produce problemas como eso, la necesidad de 7 con pinchar. 32. Ya, Angélica, ¿le sigues en el Rat Pack luego? Sigo en el Rat Pack. Buenos Lo más días. importante de la última jornada con Angélica Bulnes a través de Instagram Live, que estamos cerrando en este momento y también